Vamos a hablar ahora de economía, de la economía que se viene de la mano del nuevo presidente Javier Milei. Una de sus propuestas centrales ha sido la dolarización de la economía. La experiencia que tenemos en los últimos años en Argentina dista de algo como esto. Nunca se ha aplicado, pero el periodo de mayor estabilidad, sin inflación, donde nuestra moneda estuvo atada uno a uno al dólar, fue el periodo de la convertibilidad. Estamos en línea con quien fue autor de la ley de convertibilidad, Horacio Liendo, y además funcionario del gobierno de Menem en el área de economía cuando se aplicó. Va a ser interesante escucharlo. Le vamos a dar la bienvenida y ya arrancamos con una pregunta, Horacio, porque es crítico de la dolarización. ¿Usted considera que es complejo, no es indicado aplicarle ahora en Argentina? Le damos la bienvenida y le pedimos que nos dé su mirada sobre eso, el porqué de eso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que está ocurriendo. Evidentemente, Argentina en el año 2002 salió del régimen de convertibilidad y tuvo un derrotero de 2 décadas de gran desorden económico, inicialmente con un aumento del tipo de cambio por efecto de la devaluación y un aumento de los ingresos por exportaciones por el aumento del precio de la soja a nivel internacional, generó un gran ingreso de capitales que movió la actividad económica poco después de terminadas las secuelas o las primeras secuelas de la crisis del 2001, allá por el año 2003. Eso fue interpretado como que la convertibilidad había sido un régimen negativo y que el cambio de organización económica iba a favorecer el crecimiento de Argentina, de sus exportaciones y de su actividad económica, que efectivamente, después de la depresión que ocurrió en el año 2002, como consecuencia de la especificación asimétrica y de la ruptura de todos los contratos públicos y privados de la economía argentina, que estaban atados o al peso convertible o al dólar, hizo que Argentina cayese más de 11% de su Producto Bruto en ese año 2002, y luego la recuperación que vino acompañada por lo que mencioné antes, dio algunos años de crecimiento económico, que en rigor era una recuperación a niveles que había tenido antes la economía argentina y algún crecimiento que ocurrió hasta el año 2011. Desde entonces para aquí estamos con un gravísimo estancamiento económico que viene acompañado de una inflación creciente, lo cual era previsible que iba a ocurrir. Los fenómenos económicos no son automáticos ni inmediatos, tienen un rezago en el tiempo, pero el regreso a la organización económica anterior a la convertibilidad no podía producir sino los efectos que había producido aquella organización económica que había terminado en la hiperinflación en el año 89 y sus rebotes hiperinflacionarios del año 90. Ahora, frente al final del ciclo que comienza con la salida de la convertibilidad, un dirigente político con la claridad conceptual y discursiva de Javier Milei ha logrado conmover a la opinión pública, y en un número que es el más alto del resultado electoral desde el regreso a la democracia en el año 83, ha generado una mayoría sustancial para reorganizar nuevamente las bases de la economía nacional y ponerlas al servicio de la producción como se había hecho durante los 90. Reivindica expresamente los pilares conceptuales de aquella década de los 90 y reivindica incluso a las personas que fueron protagonistas de aquellos cambios que vivió Argentina, en lo político al expresidente Menem y en lo económico al exministro Domingo Cavallo. Personas que durante estas 2 décadas que acabo de describir habían sido, vituperadas y habían sido señaladas como los responsables de lo que se había vivido en materia negativa. Entonces, frente a ese escenario,
Ahora tenemos que analizar la propuesta económica que él plantea en cuanto a la dolarización. Sin duda que Argentina ha perdido su moneda nacional en cuanto a las funciones que la moneda nacional debe tener. Pero lamentablemente esto es consecuencia de la dirigencia política argentina que no ha estado a la altura de las circunstancias. Como bien señala Milei, no ha estado a la altura de las circunstancias en materia monetaria casi desde la fundación del Banco Central. Podemos exceptuar los primeros 15 años del Banco Central, es decir, los primeros 10 años, perdón, hasta el año 45, pero luego ya desde entonces en adelante comienza la historia inflacionaria en Argentina con los picos que acabamos de mencionar. Y con esa base plantea reemplazar, dice llanamente, la moneda nacional por el dólar americano. ¿Y usted por qué dice que no funcionaría una dolarización en Argentina? Exacto. Yo creo que no están dadas las condiciones para que aquello que fue la convertibilidad o como hubiese sido la dolarización que se quiso intentar a fines de los 90, en algunas ideas que ocurrieron en el año 98 y 99, son circunstancias muy diferentes a las que tenemos actualmente. Entre ellas, una y principal, es que el Banco Central no solamente tiene como deuda, los bancos centrales tienen como deuda el dinero que tienen en la calle, todos los bancos centrales, en cada uno en su país o en su región, como el caso del Banco Central Europeo, respecto al euro, sino que además nuestro Banco Central tiene deudas con los bancos comerciales, porque financió el gasto público, el déficit fiscal, con emisión monetaria para la que no había demanda, la gente no quería tener esos pesos, cobraba su jubilación o cobraba su salario pagado por el Estado en pesos nuevitos recién impresos por el Banco Central, los crocantes. Pero luego si lo publicaba a todos a la calle iban a producir una suba de precios muy superior a la que efectivamente ocurrió. Entonces el Banco Central retira esos pesos que sobran, o mejor dicho, que sobran en demasía, y emite unos papeles de deuda que son las famosas LELIQ. El mismo presidente electo señala que una dificultad para la dolarización es el problema de las LELIQ y que hasta que ese problema no se resuelva, él entiende que va a ser difícil o no posible o no viable la dolarización. Esas eran en parte las objeciones que yo había planteado sobre la cuestión, y por eso, pensando en cuál es el esquema razonable para el país, creo que lo ideal sería adoptar un régimen bimonetario, en donde el rol del dólar sea el que el presidente Milei estaba pensando, es decir, que sirva como una moneda transaccional y que se le dé el curso legal en el país, es decir, que pueda funcionar exactamente igual que una moneda nacional, pero que el peso siga existiendo, administrado por un banco central que no le pueda prestar al Tesoro y que en consecuencia no genere inflación y que a su vez tampoco pueda endeudarse como lo ha hecho con las LELIQ. O sea, una convertibilidad diferente le prohibiría al Banco Central la emisión, de alguna manera encorsetaría ese problema y a su vez dejaría que el dólar funcione como moneda de curso legal, algo así. Exactamente, sería como pensar de nuevo en la situación. Tiene muchos elementos de la convertibilidad, efectivamente, como usted señala, es muy perspicaz, pero tiene algunas diferencias. Primero, el tipo de cambio entre el peso y el dólar sería flotante, no habría un precio fijo como en la convertibilidad. El Banco Central no estaría obligado a vender a un determinado valor, ni a comprar a un determinado valor, y por lo tanto tampoco necesitaría reservas para respaldar esa base monetaria. Las reservas las tiene la gente. La gente durante estos años, estas 2 décadas,
ya lo venía haciendo antes, pero sobre todo en estas 2 décadas, ha reunido una gran cantidad de ahorros en dólares y tiene aproximadamente un Producto Bruto en dólares. Entonces, no es necesario que esas reservas estén en el Banco Central y que el Banco Central emita pesos convertibles como era el régimen de los 90, sino que es suficiente con que el Estado le dé el curso legal al dólar, elimine completamente el control de cambios, el cepo y todas las restricciones al movimiento de capitales, es decir, que la gente se pueda manejar libremente en pesos o en dólares. Ahora sí, pero en ese caso, ¿cómo el peso conservaría su valor? ¿No terminaría perdiéndolo en la práctica por la preferencia de todo el mundo del dólar sobre la moneda nacional? Bueno, esa es otra de las claves. Están muy agudos hoy. El tema es el siguiente. Primero, la cantidad de pesos. El Banco Central tiene que adecuar su oferta de pesos a la demanda de pesos y tiene que, obviamente, retirar de circulación los pesos que excedan, ¿no? Ahí vamos entrando al problema de las LELIQ y al problema del Banco Central. El Banco Central no se podría seguir endeudando ni podría prestarle pesos al Tesoro hechos con emisión monetaria. Pero, obviamente, tiene que respetar el derecho de propiedad y tiene que cumplir los contratos vigentes, entre ellos los que resultan de las LELIQ. Perdón que esta parte es un poquito técnica, si me puede seguir la audiencia. Pero están asociados también a los depósitos de la gente en pesos, ¿no es cierto? Exactamente. Que hay un temor, ahí también se habló de plan Bonex en la campaña. Exactamente. Nada de eso es necesario. Nada de eso es necesario. Las LELIQ son préstamos que le dan los bancos al Banco Central y los depósitos son préstamos que le da la gente a los bancos. Entonces, cuando vemos las cantidades de depósitos a plazo fijo y las cantidades de LELIQ, vemos que es equivalente, es decir, que en definitiva es el público el que le está prestando ese dinero al Banco Central. Y de esa manera está esterilizado. El dinero que, a pesar de que está ahorrado, no se puede usar para dar préstamo ni nada porque lo toma el propio Banco Central. Entonces, en ese esquema, el Banco Central debería medir la demanda de dinero y debería retirar los pesos que exceden. Decimos que ahora lo está haciendo con las LELIQ y que no se debería permitir que siga haciéndolo con las LELIQ. ¿Con qué lo haría? Bueno, lo haría fundamentalmente con los títulos públicos que el Banco Central tiene en sus reservas. ¿De dónde saca esos títulos públicos el Banco Central? Durante estas 2 décadas, el Banco Central fue vaciado por 2 vías. Por un lado, la que acabamos de comentar, de la gran emisión monetaria que hizo desde la salida de la convertibilidad hasta ahora. No solo la que está en la calle, sino la que también está en las LELIQ. Las LELIQ son 3 veces lo que está en la calle y lo que está en la calle son casi 600 veces la base monetaria que había cuando salimos de la convertibilidad. O sea, un festival de emisión monetaria. Pero, además de eso, le sacaron las reservas en dólares que el Banco Central fue acumulando durante ese periodo. Y le sacaron esas reservas para pagar deuda del gobierno, que fue aumentando durante este periodo por el déficit del gobierno. Esa deuda que le sacaron los dólares para pagar fue reemplazada por vales que le dio el Tesoro al Banco Central que no puede comercializar. En el balance del Banco Central aparecen 72.000 millones de dólares que el Tesoro le debe al Banco Central que son no comercializables. Bien. Eso hay que reemplazarlo por títulos públicos que el Tesoro le debe dar al Banco Central y que el Banco Central debe
cuando necesite retirar pesos del mercado, vender en el mercado para retirar los pesos. A su vez, en ese esquema, una vez que se haya liberado el precio del dólar, todas las actividades económicas pasan a tener un valor real. Por ejemplo, un exportador de productos, sea agropecuarios o industriales o de servicios, hoy recibe la mitad aproximadamente del valor de lo que vende. Bien. Si pasa a recibir el valor de lo que vende, obviamente que va a tener más interés en aumentar sus exportaciones, en aumentar la actividad económica para poder hacer esa tarea. Si se dedica al campo, va a incorporar algún portero que no estaba explotando, va a comprar más hacienda, va a alquilar nuevos campos. Si se dedica a la industria, va a hacer nuevos galpones o los servicios equivalentes. Entonces, esa mayor actividad económica va a requerir préstamos. Y esos préstamos van a salir de los bancos. Y los bancos van a poder ir pidiéndole al Banco Central que cancele parte de la deuda del UNI y con ese dinero prestarle a la actividad económica. Entonces se va produciendo naturalmente una mezcla distinta en donde van a aumentar los préstamos a la actividad productiva y a las necesidades de las familias, gente que se va a comprar su casa, que va a cambiar el auto, se va a comprar una moto o un celular, y va a ir disminuyendo progresivamente las LELIQ que el Banco Central no va a poder seguir aumentando, pero que va a tener que tener todo el tiempo que sea necesario para reducirlo, ¿no? Ese es más o menos el concepto de la idea que yo tengo sobre la cuestión. Horacio, le agradecemos muchísimo, un tema complejo, pero que es clave para lo que puede venir, ¿no? ¿No lo ha contactado gente de Milei? ¿No ha tenido ninguna oferta en ese sentido de aportar o sumarse de alguna manera al gobierno? No, no he tenido por ahora ese tipo de contactos. Yo tengo relación con el presidente electo y con mucha gente de sus equipos y estoy realmente muy confiado en que ellos van a encontrar todos los caminos que sean necesarios para salir de estos problemas tan difíciles que tiene el país. Por supuesto, cuando me pregunten alguna opinión se las voy a dar si es esa situación. Buenísimo. Le agradecemos muchísimo, Horacio, por su tiempo. Muchas desde Córdoba. Gracias a ustedes, son muy amables. Gracias. Adiós. Bien, tema que va a ser clave, ¿no? El tema de la salida de las LELIQ, por un lado, que dice Milei es el primer paso, y después qué pasa si se dolariza o no al final la economía. Va a haber que tomar una decisión en ese sentido. Bueno, vamos ahora a un corte, Fede, y ya volvemos con más Voz y Voto.